Ahí empezó a grabar, perfecto. Bueno, un poco la idea del tema de arreglos es desarrollar aplicaciones que nosotros podamos hacer uso de esta estructura. Es una forma, si se quiere, de ordenar los datos ahí en la memoria y vamos a empezar a trabajar con arreglos de una sola dimensión. Obviamente se pueden hacer de muchas más dimensiones, que después vamos a ver en el caso de las matrices que son de 2 dimensiones, y de ahí en adelante lo que entre en sus cabezas podría ser de las n dimensiones, digamos. Vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, pero sí vamos a hacer operaciones de ordenamiento, cómo eliminar, cómo insertar y cómo trabajar con esas estructuras de alguna forma ordenada. ¿De qué nos sirve que esté ordenada? Bueno, seguramente en el contexto de algún problema, alguna lógica para resolver algún problema justamente, nos va a servir que eso esté ordenado o no. Simplemente si no está ordenado, no haga necesario ordenarlo inclusive. Y vamos a seguir aplicando diseños descendentes a estos problemas, vamos a seguir con la misma idea, ¿no? Esto de empaquetar un poco la funcionalidad, y van a ver cómo acá se justifica mucho más todavía el diseño descendente, porque van a haber pedazos de códigos que lo van a reutilizar muchísimas veces. Entonces, sí o sí, tenemos que pensar ya en aplicar el diseño descendente. Y ahí, como bien Leo y decía, el cajón de las medias acá apareció de vuelta. ¿Y Ah, por mira. qué apareció de vuelta? Mira, sí, justo fue una incorporación de último momento. Ujú. En realidad, los arreglos, como dice, hay una estructura que contiene elementos del mismo tipo. Es decir, en este caso, el cajón de las medias tiene medias solamente, ¿sí? O sea, la idea es que ahora va a tener medias solamente, no le vamos a poder poner esa remera que queríamos ahí mezclar ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora, en principio, estos arreglos son estáticos, digo, va a tener un tamaño y no va a cambiar ese tamaño durante la ejecución. Es decir, si yo tuviera ese cajón con 4 por 3, 12 pares de media, bueno, siempre va a tener 12 pares de media, no voy a poder ampliar, digamos, esa capacidad. Y con los arreglos nos va a pasar lo mismo, en principio y en Java, y como lo vamos a ver nosotros, ¿sí? No quiere decir que sea para todos los lenguajes y todas las situaciones igual, pero en principio nosotros lo vamos a ver estático, que va a tener una dimensión y un tamaño, y ese tamaño es el que vamos a ejecutar durante toda la ejecución del programa, lo vamos a tener de ese tamaño. Después, bueno, ocupa una serie de posiciones dentro de la memoria, contiguas, una al lado de la otra, ¿sí? Y esa va a ser la forma en la cual nosotros lo vamos a ver. Pero no nos vamos a tener que hacer problema por la dirección de memoria, no es que vamos a tener que saber que está el elemento en una dirección de memoria y después vamos a tener que acordar de eso. Al principio eso lo vamos a dejar al lenguaje que ya sabe cómo arreglárselas. Y cada celda sí va a tener asociada, si se quiere, una posición, que sería como un índice, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si yo quiero ir a buscar un valor dentro del arreglo, bueno, voy a tener que darle de alguna forma el índice. Fíjense que acá al principio el primero dice 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá en los arreglos en particular, la primera posición va a estar indicada con el índice 0, ¿sí? Y acá es donde empezamos a tener algunos mínimos problemas cuando queremos decir, bueno, quiero saber el valor de la tercera posición, y en realidad va a ser el índice 2, porque la tercera posición de este arreglo sería lo que está aquí adentro, ¿sí? Pero bueno, ahora eso con la práctica van a ver que sale rápido. Entonces, en definitiva, en este caso sería un arreglo de enteros que adentro tiene valores enteros solamente, ¿sí? Esto es solamente un gráfico para que se den una idea de qué es lo que pasa ahí en la memoria, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo cuando creamos un arreglo es reservar un espacio de memoria para una estructura que tiene datos del mismo tipo y es un poquito más grande que solamente un entero, ¿sí? Acá tenemos 8 enteros. Acá la idea es mostrarle un poco que los valores que están ahí dentro yo los puedo usar como si fueran cada uno una variable independiente. Lo que pasa es que acá yo tengo un vector, un arreglo, en el cual los tengo todos agrupados. ¿Por qué? Porque en la lógica del problema tiene algún sentido esto. Es decir, yo, por ejemplo, quiero almacenar los valores de las temperaturas máximas de cada uno de los meses del año, por ejemplo. Entonces, yo voy a poder almacenar en la primera posición, por ejemplo, la temperatura máxima de enero, en la segunda la de febrero, y así hasta que llegamos hasta la 12ª, que sería la temperatura máxima de diciembre. Entonces, esa estructura, si se quiere, tiene una relación, ¿sí? O sea, adentro. Bueno, los datos son siempre del mismo tipo, en este caso, también en este lenguaje.
y se define con el tipo, primero que va a llevar adentro, un nombre y la cantidad de datos que va a almacenar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo son las definiciones de los arreglos. A los elementos se accede de una forma directa a través del nombre y de la posición. Es decir, yo quiero ver el elemento que está en la segunda, la tercera, la quinta, en la n posición, ¿sí? Y cada elemento puede ser usado como si fuera una variable del tipo que es decir, yo, por ejemplo, el primer elemento que va a estar en vector sub 0, acá vamos a empezar sí a usar los corchetes ahora para indicar en qué posición estoy parado, qué posición del arreglo es la que yo quiero. Entonces, en vector sub 0 voy a tener el valor 12. Y, por ejemplo, en vector sub 8 voy a tener el valor 6. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer una operación de definir una variable entera A que sea igual a la suma de esos dos valores, en definitiva, A lo que va a contener es ese 12 más ese 6 igual a 18. Lo mismo va a pasar, ahí voy a dejar de mover el mouse así se ve, lo mismo va a pasar con el entero b, que yo estoy definiendo que b va a valer 2 más lo que tiene el vector en el índice 3, o sea, en la cuarta posición, que sería un 8. Entonces b va a pasar a valer 10. Y después, como puedo hacer uso de cada uno de esos elementos que están dentro del arreglo, también puedo modificar los valores que están adentro del arreglo. Por eso en la última línea dice vector sub 0 es igual a más b. A y b ya las definí, ya les di valores, entonces lo que estoy haciendo es reemplazando en vector sub 0, ese 12 que tenía previamente, lo estoy reemplazando con el valor de la suma de a y b, que sería un 28. Al momento, digamos, de declarar los arreglos, bueno, hay al menos estas tres formas, ¿sí?, de que uno los puede declarar. En el primer caso, uno podría declarar, el arreglo se declara con el tipo de dato entero, los corchetes así, vacíos, sin nada, y un nombre. Acá lo único que estoy haciendo es diciendo que va a haber una variable que se llama arreglo datos o datos, que va a ser del tipo arreglo de enteros. Simplemente estoy diciendo eso, acá no le estoy reservando espacio en memoria, no estoy haciendo nada, estoy diciendo que va a haber una variable que se va a llamar de ese tipo, que se va a llamar arreglo dato y que va a ser de ese tipo, un arreglo de enteros. En el segundo caso, ya estoy dándole, si se quiere, una dimensión o un tamaño en realidad. La dimensión es 1 en principio, pero sí le estoy dando un tamaño. Estoy diciendo, mira, en el arreglo de enteros, además de hacer un arreglo de enteros, le estoy asignando un espacio en memoria con 5 lugares, si se quiere, contiguos, y esta inicialización hace que cada uno de esos valores dentro del arreglo sea igual a 0. ¿Sí? Entonces ya acá sí está ocupando un espacio, tiene 5 enteros, se acuerda que el entero ocupaba algo de 4 bytes, entonces esta estructura en memoria va a ocupar unos 20 bytes. En la otra posibilidad de uno inicializar un arreglo, pero ya sin los valores ceros, podría directamente ser del estilo, es decir, el nombre del arreglo, el tipo, y finalmente por extensión uno define cada uno de los datos que va a contener ese arreglo. Entonces acá ya directamente estaría diciendo que voy a tener un arreglo de datos que va a tener tamaño 5 y cada uno de los valores dentro del arreglo van a ser los que yo definí por extensión acá. Y en cada posición va a ir relacionada, digamos, en el orden que yo los puse, ¿sí? En la primera posición va a ir el 9, después el 8 y así hasta el 5, como está acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo me quiero referir a la primera posición, al arreglo subdato sub 0, voy a obtener un 9 ahí adentro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? ¿Te puedo hacer una consulta, Juan? ¿Sí? Capaz que me estoy adelantando, pero imagínate que vos querés generar un arreglo con, pongámosle 10 vectores, ¿sí? Y vos inicializás 5 y los otros 5 los dejás en cero. ¿Cómo lo haces? ¿Tenés que explicitar el valor de los otros que quedan en cero o hay alguna forma abreviada de hacerlo? 10 arreglos diferentes estás definiendo ahí, No, un solo arreglo con 10 con 10 valores. con 10 valores, exacto. Y vos declarás 5 valores y los otros 5 no los inicializás. Bien, ahí tendrías que hacer una declaración del estilo como la que está en el medio, con un arreglo new int
sub 10 sería acá, en vez de 5, entonces te daría espacio para 10 valores, y después lo que tenés que hacer es decir, bueno, los primeros 5 valores tienen estos valores, las primeras 5 posiciones tienen estos valores, pero ahí no lo podrías definir como está abajo, porque esto te está definiendo un arreglo de 5 nomás. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí tendrías que decir arreglo datos sub 0 va a ser el 9, arreglo datos sub 1 va a ser el 8, arreglo datos sub 2 va a ser el 7 y así, sucesivamente hasta llegar al que vos querés asignar. Perdón, Está si bien. la lógica te lo permite, podés continuar, por ejemplo, agregando un, no sé, un -1. Si la lógica de tu programa dice que el -1 no es un valor válido, lo inicializás y los últimos 5 le pondrías un -1. ¿Me explico? Está bien, gracias. Exacto. Claro, y también podría ser en esta última definición, acá agregar comas y agregar cada uno de esos -1, como decía Leo recién. Entonces tendría los primeros 5 con valor y los otros 5 sin valor. Está bien, gracias. Por favor. Bien. Bueno, entonces acá hay un ejemplo. Básicamente de lo que venimos trabajando, ahora se incorpora algo nuevo, el tipo que es el entero, ya lo conocíamos, simplemente ahora tenemos unos corchetes ahí, y estoy diciendo que hay un arreglo que se va a llamar enteros y que va a tener un tamaño, si se quiere, de 5, max vale 5. Si un tamaño de 5, entonces quiere decir que va a reservar un espacio en memoria para un arreglo que se llama enteros con 5 valores, o sea, 5 espacios, y en principio van a estar todos en cero. Entonces ahora lo que voy a hacer acá, de alguna forma, es obtener o cargar ese arreglo con las funciones que ya veníamos viendo previamente. El obtener entero, por ejemplo, era una función que yo ya había usado previamente en los ejercicios anteriores, o obtener un entero válido, cualquiera de todas las que venimos usando. Simplemente ahora la pongo en una iteración en donde muestro un cartel que le digo ingrese el entero número y le doy la posición, es decir, la posición va a ir de 0 y menor a max, es decir, de 0 a 4, porque el 5 no cumpliría con esta condición. Acuérdense que los arreglos empiezan en 0, por eso sería de 0 a 4, que quiere decir que tengo 5 valores. Y fíjense que en cada una de las posiciones de ese arreglo de enteros estaría asignando lo que me va a retornar el obtener entero. El obtener entero está por ahí abajo, por ahora no está definido ahí, pero la idea es que ese le va a retornar un entero. Entonces lo van a asignar a cada una de las posiciones. Primero en la 0, después esto va a pasar a valer 1 porque pos, cuando el incremento 1 es menor que max, es cierto, entonces muestro el cartelito, entero sub 1 va a ser igual al obtener entero, después va a pasar a valer 2, y va a ser lo mismo, 2 es menor a máximo, después va a pasar a valer 3, 4, y cuando pasa a valer 5, 5 no es menor que el máximo, entonces va a salir y va a seguir por esta línea de acá. Cuando venga en esta línea de acá, otra vez vuelvo a hacer un for, y acá lo que hago es simplemente mostrar cada uno de esos valores que ingresó, vamos a suponer que el obtener entero lo ingresó el usuario por teclado, o podría ser una función que me dé un entero al azar, digamos, también. Este es otro ejemplo ya con el arreglo, si se quieren, el arreglo de enteros. Fíjense que el arreglo de enteros, acá le asigno un valor al azar, como veníamos trabajando con los dados. Bueno, acá le estoy asignando un valor al azar. ¿Entre qué valor y qué valor? A ver, ya que más o menos estuvieron trabajando en el tema. 1 y 10, puede ser. 1 y 10, exactamente. Exactamente. Ahí vuelvo. Bien. Entre 1 y 10. Entonces, este arreglo de enteros, en cada una de sus posiciones, que va a ir desde la posición 0 hasta la 9, por eso va a tener 10 valores, va a tener valores aleatorios. Y fíjense que después, inmediatamente, cuando termine de ejecutar esta iteración del for, va a venir acá y va a decir, el promedio es, y va a llamar acá a una función, ¿no? Fíjense acá lo que estamos haciendo, llamando a la función promedio enteros, y acá falta un paréntesis para cerrar, ¿sí? Ahí falta, recién ahora lo acabo de ver. Falta un paréntesis para cerrar. Entonces, estoy llamando a una función promedio que le paso enteros. Enteros es el arreglo completo que estoy pasando, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es lo que pasa cuando paso un arreglo. Pero en principio, enfoquémonos en esto. Esta es una función
que va a devolver un float, porque el promedio puede tener una coma, digamos, y recibe como parámetro un arreglo de enteros, int, y acá estamos con los corchetes, por lo cual queremos decir que esta variable va a ser un arreglo, yo la llamo ar, acá le puedo dar cualquier nombre, acuérdense que en los parámetros formales de una función, de un procedimiento, puede tener cualquier valor, va a ser el único que va a tener cualquier nombre, pero va a ser el que yo voy a manejar acá adentro. Bueno, acá defino una suma en cero, y lo que hago es recorrer ese arreglo que le pasé por parámetros, y voy acumulándome en suma cada uno de los valores que tiene adentro, ¿sí? Finalmente lo que hago es retornar esa suma, lo que sumé de todos esos valores, dividido el max, que sería la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? Y de esa forma estoy retornando un promedio. En definitiva, esto que está acá, lo que va a retornar es el promedio, y lo va a concatenar con el mensaje que dice el promedio es más promedio. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense del pasaje de parámetros, esto no importa, lo vamos a volver a ver porque por ahí va a llevar un tiempo, pero acuérdense que Java, el pasaje de parámetros, generalmente es por copia-valor. ¿Qué significa que sea por copia-valor? Es que cuando se invoca al método, sea procedimiento o función, lo que se hace es copiar el valor que tiene adentro. Ahora, si el parámetro actual y el formar son dos variables distintas, pueden llegar a tener el mismo nombre, sí, no importa, cualquier nombre le puedo dar. Ahora, si la variable es de tipo primitivo, estos tipos que nosotros conocemos, el int, el float, el double, el char, todos esos tipos primitivos, lo que va a hacer es copiar el valor dentro de otra variable en otro espacio de memoria. En cambio, si empezamos a trabajar con tipos que no son primitivos, y este es el caso de los arreglos, que se llaman tipos de referencia, cuando se invoca un método, en realidad lo que se hace es pasarle la dirección de memoria donde está ese arreglo actualmente. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, acá lo que vamos a tener que tener cuidado es que cuando nosotros llamamos a un método con un arreglo, voy a estar trabajando sobre la dirección de memoria en donde está ese arreglo. Entonces, lo que yo vaya a modificar dentro de ese procedimiento, de esa función, va a afectar directamente al arreglo que yo le estoy pasando por parámetro. Eso es porque un arreglo no es un tipo primitivo de Java. Entonces, ahí tenemos ese problema, digamos, problema o no, pero uno tiene que saber de que le está pasando el arreglo y se va a modificar lo que está ahí adentro. Ahora vamos a ver un ejemplo así queda un poquito más claro. Bueno, esto es más o menos lo mismo de recién, lo vamos a volver a repasar luego, pero saber que esto es el tema del tipo primitivo y el tipo que no es primitivo, lo que les comentaba recién. Entonces, fíjense en este ejemplo. Este ejemplo yo estoy definiendo un arreglo de enteros que se llama B, que le estoy dando un espacio de memoria con 5 valores, los 5 son 0, esto vamos a suponer que es el estado de memoria, ¿sí? La desprolijidad viene porque esto lo hice con una pizarra y con el mouse, así que es a mano alzada. Entonces, vamos a suponer que este es el estado de la memoria. En un momento yo a B le asigno un espacio de memoria para que almacene 5 valores enteros. Y en este caso, los 5 son ceros. Y a A le voy a dar otro espacio de memoria en donde adentro va a tener un 20. ¿Sí? Ese es el estado inicial. Cuando arranca este programa, define esas dos variables. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Llamo a cargar arreglo. Ahí, en la llamada a cargar arreglo, el programa, la ejecución va a venir acá, va a intentar cargar ese arreglo, y fíjense que en el parámetro formal, yo acá tengo el nombre AR, como previamente habíamos visto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este caso cuando una variable no es del tipo primitivo? Bueno, lo que está haciendo, está diciéndole a AR, le está asignando, le está dando la dirección de memoria, por eso puse una flechita acá, sería la dirección de memoria donde está el arreglo B. Y empieza a trabajar con esa copia, si se quiere. La copia es la copia de la dirección, pero está trabajando con la dirección de memoria, no está trabajando con el valor, ¿sí? Sino está trabajando de dónde está almacenado ese arreglo. Entonces acá adentro, cuando nosotros trabajamos con el arreglo AR,
En definitiva, vamos a estar trabajando con los valores que están en el arreglo B. Por lo tanto, cuando esta iteración termine, esto lo que hace es simplemente recorrer ese arreglo y en cada una de las posiciones de ese arreglo pone un valor que es pos por 2. En el primer caso va a ser 0, después va a ser 2, 4, 6 y 8. Eso de ahí es un 6, no es un 0, pero bueno, como fue mano alzada. Entonces, fíjense, más allá de que yo acá dentro de este procedimiento estoy trabajando con el arreglo AR, estoy modificando las direcciones de memoria, es decir, estoy modificando el lugar donde está almacenado el arreglo B. ¿Sí? Estoy referenciando el mismo lugar, porque a mí cuando me llamaron al procedimiento cargar arreglo, me pasaron la dirección de memoria, dijeron, modifica acá, toma. Entonces, cuando termina este procedimiento, AR ya no existe más, de hecho desapareció de la memoria, pero ¿qué pasó? B quedó modificado, porque trabajé con la dirección de memoria de ello. Entonces, cuando yo quiero imprimir lo que tiene B acá, en definitiva, va a imprimir lo que tiene, justamente, que fue lo modificado dentro de este procedimiento. A diferencia de un tipo primitivo, como es el entero A. Ahí voy al chat, espérenme un segundito. Ya. Está cargando todavía el chat, pero, bien. Entonces no es necesario un return. Exactamente, Germán. No va a hacer falta un return acá. De hecho, si nosotros hacemos un return, hasta va a estar mal, digamos, en lo conceptual, ¿sí? Ahí cerramos el ejemplo, quedan 2 filminas y ya terminamos, ¿eh? En cambio, fíjense que cuando yo mando a llamar a este procedimiento cargar variable simple, A, no importa, se llama así el procedimiento, y le paso esa A, cuando viene acá al procedimiento cargar variable simple, recibe, dice, un entero y la voy a llamar C. Bueno, ahí lo que hace Java, como es por copia y es un tipo primitivo, le asigna otro espacio de memoria C y le copia el mismo valor que tenía, el 20. Entonces, lo que yo acá adentro, por ejemplo, en la próxima, C es igual a 10, yo acá lo voy a cambiar, C es igual a 10. Sin embargo, cuando termina ese procedimiento, A sigue manteniendo ese valor 20. Entonces, la variable A va a seguir valiéndose 20. Por más que yo acá adentro lo modifiqué al valor que tenía C por un 10, como eran lugares de direcciones de memorias diferentes, no le afectó a A, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre trabajar con un tipo primitivo y un tipo de referencia, si se quiere. Entonces, en definitiva, y acá ya cerramos, ¿cómo vamos a hacer nosotros los programas que contienen arreglos? En general, bueno, vamos a seguir definiendo constante, como venimos haciéndolo. Dentro del resolver, definimos variables que llegamos a utilizar para el problema, digamos. Inicializar los arreglos, en el caso de que ya sepamos los valores que puede llegar a tener, o si lo tenemos que cargar, podría llegar a ser la línea de abajo. Luego vamos a procesar lo que tenemos ahí adentro, es decir, yo quiero calcular un promedio, por ejemplo, podría ser un proceso bastante sencillo, pero podrían ser muchos otros, y ya vamos a ver más adelante cuáles podemos hacer, y luego, bueno, podría ser imprimir el arreglo, los arreglos, lo que tiene ahí adentro, ¿sí? En general, los programas van a tener más o menos esta estructura general, ¿sí? No es que se van a atar sí o sí a esto. Y listo, porque después ya viene, empiezan a haber algunas operaciones un poquito más complejas. No, Bien. bastante bien igual. Demasiado, ¿no? Y Llegamos yo creo que justo. están medios quemados además, y un tema Sí. complejo. Sobre todo esto del pasaje, digamos, Mm, por parámetro, y eso cuesta, pero bueno, de a poco. exactamente. Podría Podría seguir seguir. todo el día. Qué grande. No, Sí. no te quemes, no te quemes, José. Ya vas No, a no hace tener falta. tiempo para quemarte. Sí. Sí, tal cual. Sí, como dice Leo, tampoco asustarlo. O sea, se empieza a complejizar un poco más, pero no es nada que no puedan hacer. O sea, de hecho, han venido trabajando y ha sido todo incremental, ¿no? Así que no se asusten tampoco. Pero sí, requiere más tiempo este tema. Entonces, sí o sí, una variable primitiva no puede pasarse como referencia.
No hay manera. O sea, Puede. claro, se puede también. Ah, No como lo estamos haciendo nosotros. Hay otra forma Claro. de pasarle la referencia para que modifique el lugar de memoria. Si vos claro. quisieras que te modifiquen una variable primitiva, podés hacerlo. Java te permite, pero se agrega otra cosita más. Ah, bueno. Porque me lo Exactamente. imaginaba hoy al primer ejercicio del parcial así, pero digo, claro, no, Claro. imposible. Bien. Bueno, dudas, todas, ¿no? Desde que dice Todas, arreglos sí. en adelante. Me imagino algunos por ahí muy perdidos, pero bueno, es para empezar a ver el tema. Obviamente la semana que viene vamos a seguirlo, vamos a repasar todo esto si fuera necesario, vamos a arrancar eh, con algunos ejercicios y demás, como para que empiecen también a practicar. Yo te quería hacer una consulta. Dale. Eh, Uno tiene forma, por si no quisiera, o sea, necesita trabajar con el arreglo, pero no quiere perder esa información. ¿Uno puede copiarlo, duplicarlo para trabajarlo? Sí, sí, lo podrías hacer previo a llamar a un procedimiento, haces una copia de ese arreglo y trabajas con esa copia. Claro. Ah, ok, gracias. Pero esas son cuestiones que o sea, van a quedar como responsabilidad del lado del programador ya, ¿no? Decir, bueno, si yo quiero quedarme con una copia realmente, bueno, voy a tener que hacer yo la copia y trabajar con esa copia, ¿eh? Tener esa precaución. Ahí te hacen una pregunta de la Filmina. Sí, el vector 0 era igual a la suma de A y B, pero después es la suma del vector 0 y otro. A ver, Jonathan, para que volvamos para atrás que no me acuerdo. Acá. Jonathan, a ver, bueno, justo moví el mouse, pero voy a tratar de no moverlo, ahí está. El vector 0, como dice en la última línea, es igual a la suma de A más B. Lo que estás haciendo ahí es asignando a la posición, si se quiere, del índice 0, a la primera posición del vector, el resultado será más B. Entonces estás modificando el valor que tenía previamente el vector en esa posición. No sé si a eso te referías. A y B son dos enteros, ¿sí? No son arreglos. Exacto. Fíjate que a la derecha está el comentario de lo que estarías haciendo. Mientras tanto, la de Ezequiel, sí, se usa mucho el int i igual a 0, porque i de índice, digamos, o de iterador también. Entonces, se ha adoptado mucho y es muy común ver en códigos el i, después cuando empecemos a ver otra dimensión, el j, porque está después del Claro, i, y J, y j es muy típico, digamos. cuando hay que hacer una anidación. Claro, exactamente. Va de forma secuencial y por eso se puede pisar el resultado. Claro. Claro, sí, siempre el código es secuencial. Claro, porque creo que lo que él dice es que primero toma el 12 y después al 12 lo pisa con el 28. Porque el vector 0 vale 12 y en el A lo toma Claro. ese 12. Claro, sí, sí, porque como está, digamos, planteado ese pedacito de ejemplo, sí, hace eso exactamente. Primero toma el valor que tiene, que es el 12, hace ese cálculo para obtener el A, para obtener el resultado de A, y después lo pisa. Yo tengo Claro, sí, una, porque definió la variable A. tengo una consulta. Sí, Franco. O sea, no existe un private o public array, o sea, como se inicia int. Nunca existe un retorno de un arreglo, de ninguna manera. No haría falta, o sea, en principio acá, en el contexto de lo que estamos dando, no haría falta porque sería un tema de concepto, es decir, devolver un arreglo significa que no se entendió de que lo que están trabajando es la posición, o sea, el lugar de memoria donde está el arreglo. Entonces, por ese tema es que los return acá no los vamos a ver con arreglos. Bien, perfecto. Que no se No puede, claro. significa que no se Claro. pueda devolver, ¿eh? O sea, Java te permite retornar si querés un arreglo, pero estaría mal en el concepto de lo que queremos dar nosotros, acá. O sea, si vos definiste el arreglo afuera y lo estás pasando por parámetro, no tiene sentido hacer un return si vas a modificar ese arreglo. Ahora, si tu función está haciendo otra cosa
y necesitas devolver un arreglo, lo podés hacer. Pero no tendría mucho sentido en realidad. Pero bueno, depende cada caso. Entiendo. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, no los queremos pobres hoy Sí, que ni estuvieron hablar. con la cabeza a mil. Que les quede Sigan dando vueltas pensando era la otras idea. cosas. Tal cual. Bien, bien. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Bueno, gracias, igualmente. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Ahora nos queda la pelota de nuestro lado, tenemos que corregir. Claro. Claro. Sí, no se compliquen mucho con eso igual, ¿eh? No se hagan No, mal. ¿no? Desaprobamos todo y listo. Chan. No, para el otro lado. Para el otro lado. lado. Bueno, buenísimo. Buen Bueno, fin chicos, de. buen fin de. Gracias. Gracias, buen fin de. Hablamos. Gracias Chao, a chao. ustedes. Chao. Chau, chau.